El domingo pasado hemos tenido en la reunión de las 6 de la tarde nuestro culto por Navidad o nuestra reunión por Navidad. Hemos tenido todo este templo repleto, lleno, y también el auditorio también estaba casi al tope. Y gracias a Dios porque ya se ha podido hacer el circuito cerrado y los que habían llegado un poquito tarde allá en el auditorio también podían ver todo lo que estaba pasando aquí. Y también se han alegrado y se han gozado. Y gracias a Dios, hermanos, porque nos ha permitido estrechar lazos de familia. Porque en realidad eso es lo que somos. Somos familia. Somos familia. Dios no vino a levantar una religión. Dios no envió a su Hijo para que levante una religión. Dios vino y envió a su Hijo para que levante una familia. Una familia donde Él es el Padre, donde el Hijo es el que le redime y donde el Espíritu Santo es el que guía. Amén. Y a esa familia Dios le ha llamado mi iglesia. Así que el que está a tu lado es tu familia. Amén. Mira nomás cuán guapo es tu hermano, tu hermana. Cuán precioso tu hermana y tu hermano. Amén. Y esa familia Dios nos ha regalado. Y el domingo pasado lo hemos expresado estando aquí y viendo cuán bellas cosas cada red presentó. Hermosas cosas. Y me ha sorprendido porque no lo habíamos preparado con mucho tiempo. Pero qué bien cada red dispuso su corazón, todos los dones y talentos que Dios ha puesto y cómo ha salido tan bonito las presentaciones. Amén. Conocimos un Papá Noel diferente. Conocimos al ángel Gabriel que le dio el aviso a María. Y hermanos que son tan serios, pero ese día, ¿cómo sacaban su chispa? Decían, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que Dios nos permite conocernos y seguir creciendo como familia. Amén. Y hoy es nuestro último culto del año 2025. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha tomado de la mano y nos ha ido llevando durante todo este año. Y Dios en su gracia nos va a regalar un año próximo, el 2026. Así que hoy día quisiera enfocarme en un tema muy peculiar o quizás características de estos tiempos de fin de año, ¿no? Porque todos los amigos seguramente, la familia, aún la iglesia va a celebrar la llegada de un nuevo año. Y no podemos nosotros estar ajenos a esa llegada y a esa celebración. Y la gente celebra el nuevo año con mucho optimismo, con mucha alegría, con mucho gasto también, porque decora la casa, se compra ciertas cosas que por ahí le han dicho que eso le puede dar un buen año 2026, algunas prendas, algunos ya han preparado seguramente su maleta para dar la vuelta a la manzana. Y cuanto más vueltas den, más viajes. Otros en una forma de poder quizás eliminar los dolores o las circunstancias difíciles que hayan pasado o las equivocaciones que hayan tenido el año 2025. Otros preparan muñecos y en los muñecos ponen papelitos diciendo, esto que hice aquí se acaba y lo van a quemar, como esperando que esas cosas hagan que se desaparezca todo y que el próximo año sea totalmente nuevo. Y algunos aún más animosos se deciden a hacer promesas fuertes. Y a veces en las 12 de la medianoche del 31 dice, a partir de mañana comienzo mi dieta. Y otros dicen,
mañana comienzo a ir al gimnasio. Y cuando alguien le dice, no, no creo, ya pagué todo el año. Así que de mañana comienzo, dicen muchos. Y otros toman resoluciones firmes, esperando que tanto esas promesas que hacen y esas resoluciones que hacen y todas las actividades que hacen, están buscando que sinceramente les vaya bien el año 2026. Quieren que les vaya, como cualquier persona que anhela que al día siguiente o el próximo año le vaya bien. Amén. ¿Cuántos desean que le vaya bien el próximo año? ¿Cuántos desean que los errores que se cometieron este año no se vuelvan a cometer el próximo año? ¿Amén? ¿Cuántos quisieran que la empresa que se levantó dé un pasito más en su crecimiento? Amén. ¿Cuántos quisieran que su relación de pareja, de esposos, mejore, madure más este próximo año? Que su desarrollo, que la forma de criar a nuestros hijos sea un poco más parecida a la que Cristo desea para nosotros. Eso anhelamos cada año, ¿sí o no? Y por eso la gente toma estas actitudes frente a la llegada del nuevo año 2026. Pero como siempre se hacen investigaciones y estudios, también hay estudios sobre esto. Y se ha visto que de todas las personas que hacen resoluciones y promesas y tantas cosas, decidiéndose cambios para el próximo año, dice que al 31 de enero el 90% se ha olvidado de lo que ha dicho. El 90% ya ni sabe qué prometió. Por eso dicen algunos que los gimnasios se llenan de dinero porque saben que la gente dice, voy a hacer todo el año. Y pagan el ticket black, creo que se llama, para todo el año. Y se van 2 meses. O menos de 2 meses. Y ya para junio, finales de junio, las investigaciones dicen que el 98% ni se acuerda de lo que prometió o dio una resolución el 31 de enero del año anterior. Y solamente un 2% llega a cumplir o hacer las resoluciones que tomaron al 31 de diciembre del año anterior. ¿Por qué será esto? Preguntaba yo. ¿Por qué será que deseamos nuestro bien? ¿Por qué será que anhelamos que nos vaya bien y tomamos resoluciones con mucho ánimo y con mucha firmeza? Pero prontamente nos olvidamos de eso. Prontamente ya no nos acordamos ni siquiera de lo que hemos dicho. Y terminamos perdiendo una vez más un año que Dios nos ha regalado. Dios no quiere eso para nosotros. Dios anhela que sus hijos más bien cada año, cada día puedan lograr una mayor madurez, un mejor crecimiento, un mejor entendimiento de la vida para que lo aproveche a lo máximo. Así que esta mañana a través de 2 cánticos o 2 salmos, uno está en el libro de los Salmos y otro está en el libro de Deuteronomio. Quisiera poner 3 puntos de cómo enfrentar este año para que podamos tener o recibir un año nuevo, no solamente con alegría, no solamente tirando la casa por la ventana, no solamente con todos nuestros gorros amarillos, lentes 2026 amarillos, el champán que explota y todos nuestros hijos de amarillo. No solamente así, sino recibir este nuevo año con sabiduría. Con sabiduría. Para que podamos terminar el 2000 año bendecidos. Un paso más adelante del año que estamos dejando.
y poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Así que para poder hacer eso requerirá entonces entender tres cosas. ¿Quién es Dios? ¿Cuán transitoria es nuestras vidas? Y al entender estas dos cosas, terminar con una oración pidiéndole al Señor sabiduría para que me ayude a valorar cada día que me regala. Amén. Así que dile al que está a tu lado, este año 2026 debemos vivir con sabiduría. Pero vivir con sabiduría en un mundo que está totalmente acelerado y bien difícil, ¿sí o no? Todo te empuja a que vivas en lo urgente, no en lo valioso, no en lo más importante. Todo te empuja a que vivas lo urgente, lo que aparece al momento. Y mucho de eso nos hace perder el tiempo, nos hace ver la visión de la vida y lo que es importante en el transcurso de nuestras vidas. Y debemos nosotros como cristianos aprender a hacerlo. El apóstol Pablo dice que debemos aprender a redimir el tiempo, que debemos aprender a recuperar el tiempo. No debemos desperdiciar el tiempo, porque el tiempo que pasa ya no se vuelve a recuperar. O como dijo Salomón en Eclesiastés 2:2, antes de que digas a la risa, tú enloqueces, y al placer, ¿para qué sirve esto? Y llega ese tiempo, cuando estamos ahí por 70, 80 años, no importa dónde le lleves a tu papá, ya no lo disfrutan. Que le lleves a Cordón y La Rosa o a comer ahí en un mercadito, igualito, no lo sabe diferente. Salomón nos dice, debemos de tener cuidado. Muy bien, estos dos cánticos, uno se encuentra en Deuteronomio capítulo 32 y otro se encuentra en el Salmos 90. Estos dos cánticos fueron escritos por Moisés. El primer cántico del Salmos de Deuteronomio 32 fue escrito por Moisés, impulsado por Dios. Dios le ordenó a Moisés y le dijo, debes de escribir un cántico que se recuerde de generación a generación. Y Moisés escribió este cántico poco antes de que el pueblo de Israel comience con Josué a entrar a la tierra prometida. A pocos meses de que comience a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo, escribe este cántico a este pueblo, a esta nueva generación, porque todos los de la generación de Moisés habían ya fallecido en el desierto en esos 40 años de recorrido. Solamente Josué y Caleb quedaban de la generación antigua. Y la nueva generación es una generación de jóvenes. Todos tenían menos de 20 años aproximadamente que Josué y que Caleb. Y así que Dios le dice, escribe este cántico, para que este cántico sea testigo a este pueblo de cuánto yo les he ayudado, de quién he sido yo para ellos durante estos 40 años en el desierto. Así que de ese cántico vamos a sacar el primer punto, ¿quién es Dios? Y el segundo cántico está en Salmos 90. Este cántico fue escrito también por Moisés cuando estaba caminando por el desierto. Y en ese caminar por el desierto llegan frente a la tierra prometida y reciben un informe de hombres que fueron a reconocer la tierra de Jericó. Y ellos dicen, esa tierra nos va a destruir. Ahí hay muchos gigantes, no lo vamos a poder conquistar.
Y todo el pueblo aquel día lloró, se quejó y dijo: ¿para qué nos sacó Dios de Egipto para traernos a la muerte? Y la ira de Jehová se levantó ahí y hubo una gran mortandad. Y ahí Jehová declaró y dijo: vivo yo, que ninguno de los que se han quejado esta noche, ninguno de los que han dicho que yo les he traído para matar, ninguno de ellos va a probar la tierra prometida. 40 días han inspeccionado la tierra, pues 40 años van a girar alrededor del desierto hasta que todos mueran. Y solamente Josué y Caleb van a poder entrar a la tierra prometida. Ahí es donde Moisés escribe el Salmos 90. Y de este Salmos vamos a sacar 2 puntos: la transitoriedad de la vida y la eternidad de Dios, y la oración pidiendo sabiduría para poder vivir un nuevo año 2026 en victoria y logrando lo que Dios pone en nuestras manos. Amén. Así que vayamos entonces al primer salmo. ¿Quién es Dios? Deuteronomio 32, del versículo 3 al 4, dice así: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él era roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. A esa nueva generación que va a poseer la tierra prometida, que no conoció muchas cosas de la salida de Egipto, del cruce del Mar Rojo, a esa generación, Moisés en este cántico va a responder la pregunta: ¿quién es Dios? Y lo primero que dice Moisés es: Él es la roca. Él es la roca. Siempre en los cánticos, en los salmos, se usa elementos de la poesía como las metáforas. Y aquí Moisés está usando una metáfora para describir el carácter de Dios. Un carácter sólido, un carácter fuerte, estable. Moisés no está diciendo que Dios es una roca, no. Moisés está diciendo: Él es la roca. No hay otra roca más que Él, dice el salmista David en el Salmos 18. Y este atributo que Moisés está declarando a este nuevo pueblo, a esta nueva generación, es que le quiere hacer reconocer que solamente Dios, por ser la roca, por ser algo sólido, fuerte, estable, es el único refugio sólido, firme y estable para cualquiera que se apoya en Él este año 2026. Amén. Solamente Dios podrá sacarte de lo que nos depara el próximo año. La vida tiene sus dolores, la vida tiene sus equivocaciones, la vida tiene sus golpes, y muchas veces cosas como esas nos deprimen, nos paralizan, nos impiden seguir. ¿Qué requerimos? Dice Moisés: saber que hay una roca y poder correr a ese refugio para poder ser levantados. No hay roca fuera de Dios, dice el Salmo 62, versículo 2 y versículo 5. Y solamente Dios es el único que puede proporcionar descanso para nuestro corazón. Moisés está pensando, quizás nosotros no lo entendemos eso porque nosotros vivimos en casas de material noble o de otros materiales. Pero en el tiempo de Moisés, los mejores refugios eran
las rocas que tenían agujeros. Ahí uno se podía ocultar del enemigo, de las fieras. Ahí podía descansar de las persecuciones, tomar fuerza para seguir adelante. Por eso que Moisés dice, Jehová es la roca. Y qué bueno, hermanos, es saber al iniciar este año que nos está llegando casi a las puertas, que cuando nuestro corazón desfallezca, cuando nuestro corazón tenga contratiempos, cuando el hombre nos prive de su ayuda, cuando los hermanos nos priven de poder socorrernos, o cuando ocurran cosas que totalmente nos hagan pensar que todo está perdido. Qué bueno es saber que el Hijo de Dios está parado y cubierto por la roca. Amén. Y cuando uno entiende eso, no importa lo que se vaya a presentar este año 2026. Jehová es la roca. Jehová es el refugio. Jehová es el que da fuerzas. ¿Qué más dice Moisés que es Dios? Que Dios, toda su obra es perfecta. Este atributo que Moisés está describiendo es un atributo que describe que Dios no tiene defecto en nada de lo que Él hace. Todo lo que Dios hace es perfecto, es irreprochable, pues todo lo que Él hace, lo hace en gran manera bueno. Génesis 1:31 dice, bueno en gran manera es lo que hizo el Señor. Por eso yo debo andar confiado. Lo que hizo en Génesis, bueno en gran manera, toda la belleza de este universo y de la tierra que poblamos. Pues Él también hizo una obra hermosa en la redención a través de Cristo Jesús en la cruz. Una obra perfecta. Hebreos 10:14 dice que una sola vez Cristo pagó por todos los pecados para santificarnos de una sola vez por todas. Amén. Y qué bueno es recordar eso en este nuevo año, porque seguramente tú y yo lo vamos a fallar al Señor, que seguramente tú y yo vamos a desviar nuestros caminos en vez de ir tomados de Dios. Pero qué bueno es saber que eso fue pagado por Cristo y volver una vez más a agarrarnos firmemente de esa obra perfecta que Él ha hecho en nosotros, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado. Pero no solamente esa obra perfecta de redención, sino también la obra perfecta de la provisión de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo lo que este 2026 te depare, todo, absolutamente todo, es perfecto y todo te va a ayudar para bien. Todo te va a ayudar para bien. Dios hace su obra perfecta. Y Moisés está queriendo impregnar en el corazón de este pueblo que conozcan a Dios, para que inicien un 2026 libre de temores, libres de angustias, sino con una mirada de confianza, sabiendo que todo lo que vaya a suceder, Dios lo ha preparado para mí. Amén. ¿Dios ha preparado el próximo año algunas lágrimas? De seguro que sí. Porque muchos paran reprendiendo al diablo. No. Es Dios que prepara ciertas lágrimas para frenarnos en nuestras velocidades. Es Dios que a veces pone unos muros para decirnos, no, por ahí no quiero, quiero por acá. Y muchos están que atan al diablo, le hacen nudo y no tiene nada que ver. Es la provisión de Dios para
cada uno de nosotros. Por eso Pablo en Romanos 8:28 que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que Dios tiene perfecta esa obra de provisión. Pero no solamente la obra de provisión, sino que Dios también nunca deja ninguna obra incompleta. Nunca deja una obra a media. A veces algunos tienen la tendencia de dejar a mitad siempre las cosas. Dios no hace eso. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Qué bueno es saber eso, para seguir alentados y decir, Dios sigue trabajando en mí. Dios sigue construyéndome. Él no me ha dejado atrás. Él no me ha puesto aparte. Lo que Él está haciendo es seguir pintando aquello hermoso cuadro hasta perfeccionarlo. Amén. ¿Qué otra virtud describe Moisés de Dios? Dice, todos sus caminos son rectitud. Esta palabra rectitud significa prudencia, justicia, para indicar que los objetivos de Dios siempre son rectos y los medios de los que se vale para lograr los objetivos siempre son sabios, siempre son lo mejor de lo mejor. La Biblia no dice que todos los caminos de Jehová son rectos, sino dice todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos son rectitud. No dice rectos. Rectos, si dijese, sería un adjetivo calificativo, ¿no? Dios es recto, diríamos. O sea, le está calificando a Dios como recto. Pero aquí no dice que los caminos de Dios son rectos, sino dice que son rectitud. Está utilizando un sustantivo. Y un sustantivo implica sustancia, esencia. Lo que está diciendo aquí es que la naturaleza de Dios, la esencia de Dios es hacer todo con rectitud. Así como Dios es amor, así como Dios es verdad, así como Dios es justicia, Dios también es rectitud. Y la rectitud de Dios no es transitoria, como a veces nos sucede a nosotros, que por algún tiempo nosotros hacemos cosas rectas, pero en algún momento, presionados por algo, nos desviamos. La rectitud de Dios es permanente, inamovible. No cambia. Ay, si cambiaría cualquiera de esas características de Dios, significaría que Él se está negando a sí mismo. El apóstol Pablo dice que Él no puede negarse a sí mismo. Por eso que conocer así a Dios como un Dios recto, como un Dios que lo que promete va a cumplir, como un Dios que va a ser fiel a sus palabras, que no cambia, nos va a dar descanso cuando recibamos sus promesas al tener nuestros estudios de la palabra de Dios. Por eso que podemos ver a Abraham, que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y te haré bendición para todas las familias de la tierra, Dios lo cumplió. Cuando Dios le dice, tú tendrás descendencia, Dios lo cumplió. A pesar de Abraham y de Sara. Para poder cumplir lo que Él prometió, Dios tuvo que salvar a Sara para que no sea ultrajada sexualmente por dos príncipes. Para poder cumplir la promesa que dio Dios a Abraham y Sara,
aunque ellos estaban como muertos, implicando de que todos sus órganos reproductivos estaban secos. Aunque ellos estaban así, Dios despertó la vida en ellos para que pudiese salir embarazada Sara. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de rectitud. Lo que Él dice, lo va a cumplir. Y qué bueno es que este año 2026 entremos poniendo nuestra mente en quién es nuestro Señor. Cantidad de veces nos visita la ansiedad, nos visita la desesperación, cuando en vez de tener a Dios como nuestra roca, como tener a Dios como el Dios de caminos rectos, Dios de rectitud, Dios de obra perfecta, en vez de tener así a Dios, lo tenemos a nuestros problemas bien grandes, enormes, y que generan tanta ansiedad en nosotros, tanta angustia, que perdemos muchas veces la salud y la vida. Por eso es que Moisés a este pueblo le está diciendo: ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero tienen que recordar que Dios es la roca. No pongan su confianza en sus fuerzas. No pongan su confianza en las habilidades, en lo que has planeado. No pongas tu confianza en eso. Pon tu confianza en Él. Que si le tienes por roca, que si le tienes por fiel, que si sabes que su obra es perfecta, tú cada día vas a vivir en el descanso y en el gozo del Señor. Amén. De eso es lo que está hablándonos este primer punto. El segundo punto, vayamos al Salmos capítulo 90. En este Salmo vamos a ver la brevedad de la vida del hombre y la eternidad de Dios. Dice así, Salmo 90 del 1 al 6, dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Moisés comienza en este pasaje a reflexionar en la eternidad de Dios. Recuerde que este pasaje les había comentado que Moisés escribió cuando en los 40 años del desierto él fue viendo constantemente cómo iba muriendo uno a uno de todos los que pertenecían a esa generación que protestaron contra Dios. Y por eso el que dice: tú has sido refugio de generación en generación. Moisés se está dando cuenta que generación pasa, y Dios permanece. Él sigue ahí. La gente va pasando. Los niños se van haciendo adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, viejitos. Se despiden y vuelve otra generación y sigue los otros ciclos y vuelve otro. Pero Dios sigue estando firme. Dios sigue estando en el lugar de siempre. Por eso dice el versículo 2: tú eres Dios. Y Moisés, para describir esa eternidad de Dios, dice: antes que naciesen los montes,
Lo que más impactaba para el tiempo de Moisés estando en el desierto eran los montes alrededor, las cumbres altas. Y por eso Moisés dice, tú eres como esas cumbres. Son 40 años que estamos dando vuelta y veo cuántos se van muriendo y sigo mirando esos montes firmes ahí. Tú eres antes de los montes. Y Moisés dice, antes que se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés no es como alguno de los hombres que actualmente tenemos, que piensan que Dios es una creación de nosotros. Es una idea del ser humano para que tenga un bastón para momentos de desequilibrio, disfunción mental. Así que creer en un Dios nos va a dar cierta tranquilidad. Moisés no piensa así. Moisés sabe que Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Que Él es creador, que Él es formador. A Él nadie le ha formado. Él es la causa de todo. Moisés tiene claro eso y quiere enseñarnos a nosotros también eso. Quiere hacernos recordar que, hermano querido, Dios es eterno. Por eso siempre les he dicho, a veces en son de broma, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué quiere decir el Señor? Si hoy Dios te habla, si Dios te habla al tener tu lectura bíblica, si Dios te habla en una canción, en una alabanza, si Dios te habla, no endurezcas tu corazón, obedece. ¿Por qué? Porque tú te sigues envejeciendo, Dios no. Él te puede esperar todo el tiempo que tú quieras, porque en Él no pasa el tiempo. En usted y en mí sí pasa el tiempo. Y por eso yo tengo que ser sagaz para poder reconocer la eternidad de Dios y decir, yo sé que Dios me puede tener misericordia toda una vida, pero quiero volver a Él. Quiero agarrarme de Él. Quiero seguir sus pasos. Porque si no hago eso, antes de que me dé cuenta, me habré golpeado con mis pensamientos vanos. Por eso que Moisés nos dice y nos hace recordar que Dios es eterno. Pero no solamente nos hace recordar que Dios es eterno, sino que en estos versículos también nos hace ver que el hombre es transitorio. Versículo 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dice, convertíos, hijos de los hombres. En la versión NTV dice, vuelves al hombre al polvo. Del polvo fuiste cogido, al polvo volverás. Y da también algunas figuras poéticas. Y dice, porque lo arrebatas como un torrente de agua. Son como un sueño. Son como la hierba que crece. Así es el hombre, tan transitorio. Mientras que Dios, para Él, 1000 años es como el día de ayer, dice. 1000 años es como una de las vigilias de la noche. Los judíos dividían la noche en 3 vigilias. Una de esas vigilias para Dios es 1000 años. En cambio el hombre le dice es un sueño. ¿Cuántos han tenido un sueño de 8 horas? Nadie, ¿sí o no? Puede dormir 8 horas, sí, pero sueños a veces son un poquito cortitos, ¿no? Son como hierba.
Y cuando Moisés está pintando esta figura de la hierba, no se está refiriendo, nosotros podemos pensar, porque aquí tenemos varios climas en nuestro país, y nosotros podemos pensar en la hierba de la selva. En la selva todo el año está verdecito y fresco la hierba. Pero Moisés está pintando una hierba del lugar donde está recorriendo esos años de 40 años del desierto. Y en el desierto hay lluvias y al momento crece la hierba, pero no hay lluvias de un día. Y cuando crece la hierba, viene el sol, inmediatamente se muere. Y dice Moisés, así es la vida del hombre. Es como en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada. Y Moisés también dice, los arrebatas como torrentes de agua. Moisés se da cuenta que en medio del desierto a veces hay momentos de lluvias fuertes. Y cuando alguien ha puesto su casa en los lugares por donde corre los torrentes que no existen, pero cuando viene la lluvia existen, esa casa va a estar destruida. Y dice, el hombre es así. El hombre anda tan en oscuridad que a veces construye su casa en lugares donde va a haber torrentes de agua y se va a desaparecer. Así es la brevedad de la vida del hombre. Este es un panorama desolador. El tiempo del hombre es corto. Y uno podría decir, ¿por qué está hablando Moisés de eso? Les está queriendo infundir miedo. Les está queriendo meter terror en el corazón. De ninguna manera. Moisés le está queriendo hacer entender que la vida es breve y hay que aprender a vivirla. Hay que aprender a redimirla, a cuidarla, a no desperdiciarla. Si algo me acuerdo siempre de mi pastor, cuando tenía hijos chiquitos, el mayor que yo venía y me decía, Pancho, atiende a tus hijos, porque ahorita van a ser jóvenes. Y uno piensa que no. Y dice, no, chiquitos. Y a veces tú dices, ¿cómo no creces? Y verdad, la vida es tan breve que ahorita tengo todos mis tigres grandes. Y después uno dice, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no pasé más tiempo jugando con ellos? ¿Por qué no le di la instrucción necesaria aquí, allá? Porque no entendimos que la vida es breve, es corto. Y esto, hermanos, saber a veces es desastroso y demoledor. Y la pregunta es, ¿habrá sido así siempre en el pensamiento de Dios que el hombre tenga una vida breve? ¿Habrá sido siempre así en Dios? De ninguna manera, hermano. Dios le creó al hombre para la eternidad. Dios le creó al hombre para que viva eternamente. Nunca estaba en el plan de Dios la muerte del ser humano. Dios creó al ser humano, lo puso en el jardín para que lo trabaje, para que lo administre, para que lo disfrute, para que tenga comunión con Él y vive eternamente. Ese fue el plan de Dios para el hombre. Por eso, querido hermano, el ser humano cuando se va a enfrentar a la muerte es algo bien penoso. Porque no estaba hecho para eso. Por eso yo tengo personas que conozco que están pero re viejitos, pero quieren un añito más. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para morir. Pero la muerte entonces, ¿por qué está acá en la tierra? Porque
el pecado hizo entrar la muerte a la tierra. Cuando Dios le puso al hombre en el jardín, cuando Dios le puso al hombre a administrar la tierra, él desobedeció y siguió al enemigo de Dios. Y la Biblia le llama a esa desobediencia pecado. Y es el pecado lo que levanta el furor, la ira de Dios. Por eso que el versículo 7 dice así: porque por tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Moisés está diciendo: entiendan, Dios está irado contra el hombre y en su furor ha decidido que sus días tengan un límite. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Y tal vez uno dice: pastor, pero si pecó Adán, ¿qué culpa tengo yo? Dios es injusto. No puede ser que Adán peca y a mí me castiguen, ¿sí o no? Pero Adán te representaba a ti y a mí. Como dice Romanos 5:12, que en Adán tú y yo estábamos, y por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo es eso? Es como en la selección de fútbol, hermano. Cuando vamos al mundial y Perú, su selección va al mundial, ¿quién va? Usted se va con ellos, ¿sí o no? Por eso nos compramos polo, porque sabemos que nos representa. Y sabemos que los que nos representan son los mejores. Sería insensato decir que si yo hubiese ido en vez de Guerrero, hubiésemos llegado al Mundial 2025. ¿Hubiese sido insensato, sí o no? Los que nos han representado han sido los mejores. Y por eso que cuando ellos ganan, nosotros ganamos. Cuando ellos pierden, nosotros perdimos. Y cuando Adán nos representó, perdimos. Pero gloria a Dios que vino un nuevo hombre, de cual celebramos su nacimiento hace algunos días. Ese hombre, Jesucristo. Y así como Adán enfrentó también el pecado y no pecó. Y al contrario, con esa perfecta santidad, pagó por ti y por mí. Amén. Y por cuanto Él ganó, yo y usted también ganaron. De eso es lo que está diciendo. Pero el hombre tiene que entender, que Dios está enfurecido con el hombre. Y uno dice: pastor, ¿pero cómo? Lo que pasa es que hay que explicar que la furia de Dios no es como mi furia o como la furia de usted. La furia de usted y la mía están motivadas por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que nos hacen. Y por eso a veces tenemos arranques de ira y gritos. ¿Por qué? Porque afectan nuestras emociones. Pero la furia de Dios no tiene nada que ver. No hay nada desequilibrado en Dios que, estoy enojado. No hay nada de eso. Dios es estable. Él no cambia. Su furia está sobre todo aquel que rompe su justicia. Por eso que cuando Dios administra su justicia, lo administra con gran misericordia. Tenemos entonces aquí a Moisés mostrándonos la eternidad de Dios, la brevedad de nuestra vida y el motivo por el cual es breve nuestra vida. ¿Cuál es el motivo? El pecado. Pero ya Cristo pagó eso. Ya Cristo pagó eso. Pastor, entonces no debemos morir. Este cuerpo va a tener que morir.
Las consecuencias del pecado siempre se van a cumplir. Y déjame decirte que las consecuencias siempre corren más rápido que tú. Por eso que Isaías dice, tu pecado te va a alcanzar. Por eso es que Moisés nos está diciendo, va a comenzar un nuevo año. Haz que Dios sea la roca. Recuerda cuán breve eres tú. Y recuerda que Él es eterno. ¿Para qué tengo que hacer esto? Para poder vivir este 2026 con sabiduría. No importa, hermano, cuántos años lleguemos a tener, nuestra vida en esta tierra tiene un límite. Versículo 10 del 90 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Así que si tú tienes 75, eres uno de los más robustos. Amén. Y si has pasado de los 80, eres de los más robustos. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. Así que cuando llegamos a los 70, 80 años, comenzamos a revisar la vida y por primera vez decimos, ¿para qué construí esta casa? Y me perdí los años de la niñez de mis hijos. ¿Para qué hice esto? Y me perdí andar en amores con mi esposo o con mi esposa. ¿Por qué no entendí lo que era más importante? Y me perdí en medio de lo urgente, de lo no importante. Eso es lo que está diciendo Moisés. Y cuando Moisés ve eso, termina con esta oración. Versículos 11 y 12 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés llegó y concluye que al ser humano por sí solo se le hace difícil entender que la vida es corta. Tan es así que nosotros, hermanos queridos, pensamos que vamos a durar de aquí a más años. Tanto es así que nuestros planes son de 5, 6, 10, 15, 20 años. No queremos pensar que la vida es corta y breve. Pero Moisés se da cuenta que vivir la vida de año en año no trae sabiduría. Con esto no estoy queriendo decir, hermano, no celebre su cumpleaños. No. Pero la Biblia está diciendo, y Moisés ha entendido, que celebrar la vida de día en día es mucho mejor que de año en año. Reconocer que cada día es la gracia de Dios que me permite estar vivo. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de enfrentar la vida. Cambia mis reacciones cotidianas. Pero cuando pensamos de año en año, en década en década, nos olvidamos que la vida es breve. Que la vida es corta. Y Moisés nos quiere hacer entender esto. Y hermano, y es curioso que el ser humano cuenta todo. Cuenta los goles de Pelé, los goles de Messi, de Ronaldinho, de Cristiano Ronaldo. Tiene una estadística bárbara. Cuenta los planetas, las galaxias tienen nombre. Es impactante. El ser humano cuenta de todo, pero se olvidó contar su día a día. Y por eso Moisés le suplica a Dios y le dice, enséñame. Enséñame.
Muéstrame cada día lo frágil que soy para traer a mi corazón humildad suficiente que llene mi corazón de sabiduría. Enséñame que hoy estoy aquí, pero tal vez mañana no sé. Moisés, sin saberlo, estaba hablando de lo que Jesús también habló en Mateo 6:34. Abra tu Biblia en Mateo 6:34. Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Vive la vida día a día. ¿Qué, pastor? No hay que planear, no hay que programarnos. Planea, programa. Ocúpate, dice el Señor, pero no te preocupes por algo que todavía no hay. Hay gente que ya está preocupada por el 2026. Por 2026 en junio. Y no sabe si llegamos mañana. Y el Señor Jesús dice, no te estés afanando y preocupando por mañana. Cada día tiene su propio mal. Dios quiere que quitemos de nuestro corazón la equivocación de contar nuestra vida de año en año. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para vivir de día en día. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Escúchenme bien, y esta es la sabiduría para la iglesia. El corazón del ser humano no soporta la presión de tantos días. Solamente la presión de un día. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué paramos con muchas cosas? Porque tenemos la presión de muchos días antes que lleguen. Y Jesús dice, no vivas así. Vive de día en día. Y hermano querido, y con esto estoy terminando, ¿cómo vivirías hoy si supieses que hoy es tu último día de vida? ¿Cómo viviríamos si hoy supieses que hoy es tu último día? Lo más probable que no hubiésemos hecho lo que hubiésemos hecho en la mañana. Todo cambiaría si supiese que hoy sería mi último día. Cada vez que preparo la prédica, siempre Dios me habla a mí también en las prédicas. Entonces, todavía no había sido planchada mi camisa y ya estaba medio tardecita. Y normalmente iba a decir, Rosmerita, pero yo ayer te dije que lo planches, porque le había dicho ayer, pero se olvidó. Iba a salirme. Y dije, ¿y qué si hoy día es mi último día? ¿Cómo voy a malograr mi relación con Dios por una camisa no planchada? Porque perdí una llave, porque perdí 10 soles, 100 soles, porque no ingresé a la universidad. ¿Cómo le voy a malograr mi relación con Dios si hoy día sería mi último día? Si aprendo a vivir así, cada día me voy a levantar con gratitud a Dios. Como dice Lamentaciones 3:22 y 24, dice, tus misericordias cada mañana lo renuevas. Qué hermoso este 2026, que vivamos día a día y que cada día, gracias Señor por un nuevo día. Y vayas a tu esposa, gracias mi amor. A tus hijos, gracias Señor por dármelo. Seguirán las quejas, seguirán las amarguras, seguirán las precipitaciones. Y vendrá el consuelo, la paz y la alegría de disfrutar la vida.
Cierra tus ojos, querida iglesia. El salmista hizo una pregunta, hizo una oración. Enséñame, enséñame, Señor, de tal modo a contar mis días, no mis años, mis días, para que traigamos al corazón sabiduría. En otra versión dice, hazme entender que la vida es corta para vivirla con sabiduría. Ese es el clamor del salmista. Y no es un hombre joven quien está orando. Es un hombre de casi 120 años. Le está diciendo, hazme entender que un día más es una bendición tuya. No es que me merezco, sino es gracia tuya. Y quiero aprender a disfrutarle. ¿Cuántos este año quieren un 2026 pleno de disfrute, de vivir agradecido, de vivir sirviendo, de vivir en amor? ¿Cuántos queremos eso? ¿Qué tenemos que decir al Señor? Enséñame, Señor. ¿Y sabe qué dice Moisés? No dice enséñame a mi mente, porque hoy día ya lo sabes en tu mente. Dice que llegue a mi corazón ese conocimiento, que lo pueda aplicar a mi vida, Señor. Porque si solamente se queda en la mente, no pasa nada. El salmista dice que llegue a mi corazón para vivir como tú quieres que viva. Y si tú quieres eso, ponte de pie y habla con el Señor. Ponte de pie si has entendido cuán breve la vida y que se requiere vivir un día a día. Dile, Señor, enséñame, enséñame. Habla ahí con el Señor. Habla ahí con el Señor. Si hoy sería tu último día, ¿cómo vivirías? Dile al Señor, enséñame a vivir un día a la vez. Un día a la vez, Señor. Padre, gracias porque nos regalas un año más. Gracias porque nos permites entrar a un nuevo año. Pero queremos entrar diferentes, Padre. Queremos entrar ya no solamente con la alegría del 31, con la fiesta, con el optimismo, sino queremos entrar con la sabiduría de disfrutar cada día que nos regalas este 2026, Señor. Queremos vivir la vida con sabiduría este año, Señor. Dile al Señor, enséñame. Que mi corazón lo aprenda. Díselo, Él puede hacerlo con el poder de su Espíritu Santo. Es el único que puede hacer bajar de la cabeza al corazón. El Espíritu Santo puede hacer bajar de la cabeza al corazón la verdad de la palabra.